¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la Bitácora Entrevista, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy vamos a entrevistar al señor obispo de Mondoñedo Ferrol, don Manuel Sánchez Monje. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches y bienvenido una vez más a la Bitácora. Pues gracias y encantado de poder responder a tu llamada. Bueno, y efectivamente, quiero darle las gracias por haber venido, agradecerle. Sabemos que tiene usted, todos los obispos tienen una vida muy activa, sobre todo en periodos como este navideño. Por cierto, ¿qué hace un obispo? Pues, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es el día a día de un obispo? Voy a contar lo que he hecho y lo que me espera, y así ya más o menos se hace la gente idea de lo que hace un obispo. Pues después de rezar las oraciones de la mañana, he visto un poco la correspondencia, sobre todo por las felicitaciones, para que no se retrasen las contestaciones, y después he venido para acá, para Televisión Popular Galicia. Por la tarde me espera un retiro con los voluntarios y los profesionales de Cáritas, que tendremos a las 5:30 en la Parroquia del Rosario. A continuación, a las 7:30, iré con el grupo de Pastoral de la Salud, que tiene una reunión de carácter navideño en la Parroquia de Caranza. Celebraré la Eucaristía con ellos y tendremos también un rato para unos pinchos y una convivencia con este carácter navideño. O sea que sobre las 8:30 terminaré hoy la jornada, para dentro de poco ir a descansar, porque va a ser una jornada movida. Ha tenido pues retiro con sacerdotes. Sí, ¿no? Normalmente en la diócesis hay la costumbre de que el obispo va a 4 zonas para tener el retiro con los sacerdotes, y acabo de terminar hace unos días. Siempre es una experiencia bonita de encuentro con los hermanos sacerdotes y poder también pues conversar y escuchar un poco sus preocupaciones y sus alegrías. Y pasa bastante tiempo en la carretera, ¿no? Porque tiene que ir de Ferrol, Mondoñedo. Como Mondoñedo y Ferrol, que es donde yo vivo, están un poco en los extremos de la diócesis, pues me toca un poco más de carretera de lo habitual, pero creo que todos los obispos sabemos bastantes de carretera. Sí, ¿verdad? Bueno, pues nada, era importante esta pincelada porque, bueno, pues a veces pues el gran público cree que pues el señor obispo está en su despacho, a sus cosas, y que no tiene casi contacto con el mundo, y sí es verdad que tiene pues mucho contacto. Bien, acaban ustedes de tener el primer congreso de laicos en la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Primer congreso quiere decir que se presupone que haya un segundo, un tercero, otros posteriores. ¿Cuál es el balance de ese primer congreso? Pues yo creo que el balance ha sido muy positivo, no solo por la clausura, que resultó muy bonita, hubo mucha gente, más de 250, 300 laicos. Por cierto que uno de los ponentes, un seglar y profesor de la Universidad Ramon Llull, Francesc Torralba, me comentaba así en los pasillos: ¿de cómo es posible que ustedes convoquen a tanta gente, tengan que pagarse el viaje, tengan que pagarse la matrícula y la estancia, y hay otras entidades civiles que convocan y pagan todo y resulta que la gente no va? Pero no solo la clausura, sino toda la marcha del Congreso, que ha durado todo un año, ha sido muy interesante porque ha habido mucha participación, se han trabajado unos temas fundamentales sobre la vocación y la misión del laico en la Iglesia y en el mundo, en las parroquias, en los movimientos, y luego pues también la clausura resultó muy bien. Además de este laico, don Francesc Torralba, vino el rector de la Pontificia de Salamanca y habló de la doctrina de la Iglesia y el compromiso de los seglares en el mundo, que también estuvo muy interesante. Pero se vivió un ambiente muy alegre, muy fraterno, y salió bien todo. Hasta en los momentos de oración parece que la gente no tenía ganas de terminar. Qué interesante esto que dice. Le oía hace unos días en un programa de televisión a un sacerdote decir que la gente tenía ganas de oír de Dios. Dice: yo cuando doy una charla, dice, la gente me pregunta sobre el pecado original, sobre esto, dice, la gente quiere oír de Dios y quiere oír hablar de la Iglesia en definitiva, ¿no? Don Manuel, ¿cómo se está presentando el Año de la Fe? Llevamos todavía poco tiempo, fue inaugurado el día 11 de octubre,
para Benedicto XVI, y bueno, todos ustedes en sus diócesis respectivas. ¿Cómo se presenta? Bueno, lo primero, yo creo que es muy importante caer en la cuenta de la importancia de este año de la fe, porque como el Papa Benedicto XVI de vez en cuando convoca años dedicados a un tema especial, pues corremos peligro de pensar que es uno más, pero que no tiene mayor trascendencia, y yo creo que sí que la tiene. El año de la fe lo ha convocado con un motivo exterior, un aniversario, los 50 años del comienzo del Concilio Vaticano II, los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, pero lo importante, me parece a mí, es que lo dice él muchas veces en la carta de convocatoria, en la Porta Fidei, que el problema radical de la Iglesia hoy es la fe, que la crisis que tenemos no es crisis de organización, de estructuras, sino que es crisis de fe, que el ambiente secularista en el que estamos viviendo ha contribuido, por una parte, a que la fe nuestra sea una fe débil, una fe de baja intensidad. Entonces tenemos que recuperarnos ahí y tenemos que vivir la fe con más fuerza, con más alegría. Insiste mucho el Papa en este tema de la alegría de la fe. Y por otra parte, también tenemos que recuperar la dimensión apostólica. No estamos llamados a vivir solo en nuestro interior y para disfrutar nosotros el regalo de la fe, sino para comunicarlo a los demás. Y compartirlo. La crisis de fe lleva a una crisis de esperanza también. La fe, la esperanza y la caridad, que son las tres virtudes teologales, aprendimos ya desde niño las tres juntas, y es porque son inseparables y porque las unas repercuten en las otras. Sin fe es muy difícil hacer caridad. Tendré algunas obras buenas, pero no descubriré el rostro de Dios en mis hermanos más pobres y desfavorecidos, y me cansaré y seguramente pues se me verá el plumero porque voy a ayudar a los pobres, pero desde una postura de altanería, de considerarme más que ellos, y probablemente pues humillaré a los demás, mientras que la fe me hace descubrir el rostro de Dios y me hace descubrir a mí tan pobre como los demás, porque si yo no tuviera la ayuda de Dios y la presencia continua del Señor, si la fe y la esperanza y la caridad que me vienen de Dios no me viniesen, pues yo sería tan desgraciado como cualquiera o más. ¿No es un mérito de uno entonces? Ni hablar. Es un regalo, y los regalos hay que recibirlos, también se pueden rechazar, y sobre todo hay que agradecerlos. Está bien, hay que agradecerlos. La familia iglesia doméstica es el título de su tesis doctoral, y usted siempre incide mucho en esto. Nos ha traído aquí el camino de la fe y la transmisión de la fe en la familia, su carta pastoral. Pues con motivo del año de la fe, nosotros hemos tratado de conjugar las dos cosas, esta convocatoria que ha hecho el Papa y lo previsto en nuestro plan pastoral diocesano. Nosotros dedicamos el primer año, es un plan trienal, el primer año lo dedicamos a los jóvenes, el segundo a la vocación, especialmente a la laical, y por eso tuvimos el Congreso de Laicos, y ahora este año nos tocaba trabajar el tema de la familia cristiana. Entonces nos vamos a fijar de un modo especial en la familia, pero como transmisora de la fe. Yo creo que es un elemento y una dimensión también muy importante. ¿Cómo se hace para inculcar esa transmisión de la fe? Porque, bien, tenemos niños, los bautizamos, van al catecismo, hacen la primera comunión, se confirman, y luego hay una interrupción hasta que llega la hora de casarse y hay que hacer esos cursillos, pero es una cosa muy light, muy descafeinada. ¿Cómo se hace para que haya esa continuidad, esa transmisión? Yo creo que primero tenemos que recuperar la vida cristiana de nuestros matrimonios y de nuestras familias. Si la fe no se transmite, convenzámonos de que es porque no se vive. Nuestras familias cristianas, muchas de ellas, desgraciadamente, son cristianas de nombre, pero no lo son de apellido, no viven realmente como cristianas y por eso no sienten la necesidad de transmitir la fe. Hay que recuperar esto, y las familias cristianas tienen que darse cuenta de que la transmisión de la fe no es principalmente una obligación, sino que es un gozo. Lo más grande, lo más gratificante que puede hacer una familia
es transmitir a los hijos y a todos sus miembros la fe, porque la fe les va a dar recursos que no se obtienen ni transmitiéndoles una buena herencia, ni una buena carrera, ni procurándoles que sepan idiomas. La fe les va a dar fuerza para asumir las situaciones duras de la vida y también para vivir la vida de otra manera, que es vivirla como un don que se puede regalar a los demás, vivir bajo la lógica de la gratuidad y no bajo la lógica del comercio, del te doy pero para que me des, cuánto vale esto, cuánto vale el otro. Es otro estilo de vida, un estilo de vida alternativo. Las familias cristianas tienen que recuperar esto porque es muy importante. La fe se transmite por testigos principalmente y los padres no se trata de que echen grandes discursos y que estudien teología, sino que lo que viven de la fe, su vivencia, la transmitan a sus hijos, les cuente a sus hijos qué es lo que ha supuesto para ellos encontrarse personalmente con Jesucristo, cómo ha cambiado su vida personal, su vida en matrimonio y en familia. Esto lo tienen que contar y lo tienen que contar en ese ámbito cálido de la fe, donde la gente sabe que ahí no se le juzga por lo que hace o por lo que tiene, sino por lo que es y que se está más pendiente de aquel que más lo necesita. ¿Y cómo se conciencia a estos padres para que transmitan la fe, para que sirvan de ejemplo cuando vivimos inmersos en la vorágine de la vida moderna, ¿no? Que trabajamos hasta las tantas, que los niños están pues casi como con la televisión como acompañamiento? Pues como es escaso el tiempo a veces en la familia para dedicarse explícitamente a esta tarea de la transmisión de la fe, hay algún movimiento eclesial en el que los padres justamente la mañana del domingo sacan un rato para hablar de la fe, para celebrar la fe con sus hijos, y yo creo que puede ser un buen ejemplo, aunque también es verdad que la fe no se transmite solo con actos concretos, sino con el testimonio diario. Si los padres viven de acuerdo con los criterios del Evangelio, si los padres viven la fe con alegría, los hijos entenderán que realmente la fe es un regalo y que merece la pena acogerlo y cultivarlo. Don Manuel, el credo es una oración que aprendemos de niños y que recitamos, pero bueno, recitamos un poco así de carrerilla sin pensar en lo que estamos diciendo. Y realmente es donde se manifiestan las grandes verdades, pilares de nuestra Iglesia, de nuestra fe. Acaba de publicarse un libro, la editorial San Pablo, donde participan 22 obispos españoles, la belleza de la fe, precisamente en el contexto del año de la fe, y habla precisamente del credo y de los sacramentos. Es un libro que comentábamos antes, de muy fácil lectura, pero de obligada, ¿no? Pues sí, yo creo que este año de la fe es preciso que todos nos tomemos mucho más en serio nuestra profundización en la fe, el poder formarnos para dar respuesta a quien nos lo pida, siguiendo la consigna del apóstol San Pedro, que nos dice que hemos de estar preparados para dar razón de nuestra esperanza o de nuestra fe, porque ahí los términos fe y esperanza son equivalentes. Y yo creo que este puede ser un instrumento sencillo al alcance de todo el mundo y que tiene esa peculiaridad que sobre el credo hablamos precisamente, el credo apostólico, hablamos los sucesores de los apóstoles. Es una iniciativa del director de la revista Magnificat y yo creo que es una buena iniciativa el repasar los artículos del credo, porque ahí está la síntesis de nuestra fe. El credo, le rezamos el mismo credo en España, en Australia y en cualquier parte del mundo donde haya católicos, rezamos el mismo credo, el credo de los apóstoles. Yo creo que conviene repasar, porque si nos preguntaran por algunos artículos en concreto, por ejemplo, si a la gente de a pie le preguntaran qué es eso de que Cristo bajó a los infiernos, a lo mejor se armaba un lío. O qué es eso de la comunión de los santos, porque no es precisamente comulgar sacramentalmente, se trata de otra comunión. Sí, en definitiva es Pablo Cervera Barranco quien ha tenido la iniciativa de
este libro tan interesante. Además, también es interesante que tiene un precio muy bueno, que en este tiempo de crisis me parece que vale 10,50, y si van donde le hagan un descuentillo, pues fenomenal. Hablan también de los sacramentos y parece que coinciden ustedes en que la penitencia, que hay que recuperar este sacramento que se ha ido abandonando, y debido precisamente a esto hemos caído en esta dinámica del relativismo moral al perder el concepto de lo que es pecado. Hablar de hoy de pecado no es políticamente correcto y parece que hay que recuperar, ¿no?, este sacramento. Hay que recuperar el sacramento de la reconciliación porque le hemos abandonado con demasiada frecuencia, no hemos dado facilidades para que se celebren también por parte de los sacerdotes, y yo creo que hay que recuperarle de un modo nuevo. No se trata de recuperarle como una angustia, como una preocupación, como una liberación de una carga. También lo tiene este sacramento, pero sobre todo es acoger la misericordia de Dios. Dios es tan bueno que está dispuesto a acogernos de nuevo a los mínimos síntomas de arrepentimiento. Como al hijo pródigo, no se conforma con esperarnos, sino que nos ve ya de lejos, se le conmueve las entrañas, sale, nos abraza, no nos deja entretenernos demasiado en formularle arrepentimientos y promesas, porque Él lo que quiere celebrar, y celebrar por todo lo alto, es que un hijo que consideraba muerto ha recuperado vivo, y por lo tanto hay que celebrarlo y hay que hacer fiesta. El sacramento de la penitencia tiene que recuperar esta dimensión, y por otra parte también, como muy bien decías, la dimensión del pecado. Si es serio el amor de Dios y la amistad con Dios, por eso también es serio perderla o dejarla un poco abandonada, esa amistad con Dios. Y cuando las cosas son serias no se pueden tomar a la buena de Dios y con un poco de demasiada alegría. El pecado es una cosa, una realidad que es frecuente en nuestra vida, y el problema para nosotros no es que haya pecado, que nos sabemos pecadores, sino que podemos anunciar que hay remedio para nuestro pecado, que nuestras miserias se arreglan con la misericordia de Dios, que el pecado no es algo que tengamos que arrastrar a la espalda de continuo y para siempre, sino que hay perdón para nuestros pecados, y el perdón de Dios es borrón y cuenta nueva. Sí, pero primero hay que concienciar realmente de que el pecado sigue siendo pecado, y aquello que era pecado antes sigue siendo pecado ahora, aunque ahora seamos más laxos, más relativistas, ¿no? Pero ese es el problema nuestro, no es el problema de la Iglesia ni el problema de Dios, y por eso insistía en que hay que recuperarle, pero con un estilo nuevo. Pero es necesario recuperarle porque a veces hemos confundido unas cosas con otras y... ¿Quién ha confundido? Pues en general todos, porque el ambiente nos ha llevado a rebajar y a pensar que los pecados hay menos de los que efectivamente hay menos pecados mortales de los que efectivamente se dan, y tenemos que recuperar eso porque hay una moral de la Iglesia en la que muchas veces ha habido interpretaciones que no son correctas, y el magisterio de la Iglesia ha salido al paso para denunciar interpretaciones que no se corresponden con lo que la Iglesia piensa en este terreno de la moral y de los sacramentos. No es cuestión de buscar culpables, pero sí ha habido determinadas tendencias demasiado modernas que han interpretado un poco a su antojo la doctrina de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares ha habido sacerdotes que bueno, pues han sido en esto muy, repito la palabra, laxos, ¿no? En el sentido de, bueno, pues permitir determinadas cuestiones, o mira, es que ir a misa ya no es pecado mortal, no pasa nada. Esto hay que tienen que volver las aguas a su cauce, ¿no? Pues sí, porque la misa dominical es la reunión de la Asamblea Cristiana, del pueblo cristiano, y es muy importante el participar. Precisamente por eso es porque la Iglesia lo tuvo que poner como obligatorio y bajo pecado en tiempos en que todavía las cosas discurrieron mucho peor de lo que discurren hoy. Pero la verdad es que no tenemos que acudir a la Eucaristía solamente para evitar un pecado, sino porque allí tenemos tantas cosas positivas. Podemos encontrarnos los unos con los otros, podemos saber si uno ha estado enfermo o ha dejado de estarlo, qué problemas tiene, qué inquietudes, pero luego juntos escuchamos una palabra que es muy especial,
no es una palabra cualquiera, no es una palabra humana que lo mismo da que da lo mismo, es la palabra de Dios. Dios nos habla y Dios nos consuela y Dios nos estimula, y tantas veces su palabra es para nosotros luz en medio de nuestro camino. Luego tenemos la ocasión de juntos dar gracias a Dios en una oración larga y preciosa que se llama la plegaria eucarística, que comienza comienza precisamente con el prefacio y termina con la que se llama doxología final, por Cristo, con Él y en Él, una oración, como vemos, muy larga. Luego nos preparamos porque tenemos la suerte de que este Dios en quien creemos viene a nuestro corazón por la comunión, y nos preparamos rezando una oración preciosa que es justamente la que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro. Y a continuación, pues después de haber dado gracias al Señor, el que preside la Eucaristía nos envía al mundo para que lo que hemos vivido allí lo traspasemos a nuestra vida concreta, a nuestra vida de trabajo, de relax y de diversión y de descanso. En todos los momentos el cristiano tiene que ser alguien que se nota que ha participado en la Eucaristía. Don Manuel, es que oírle a usted es maravilloso, oírle a usted realmente es estar en una fiesta, pero no podemos olvidar que existe esa otra parte más tenebrosa, más angustiosa de pues, el temor de Dios y que Dios te condena, la condenación eterna. ¿Cómo hacemos para, digamos, unificar los dos pensamientos, el de antes y el de ahora, que invita mucho más a efectivamente este Dios Padre y bondadoso que está deseando que vengas a abrazarte, no que está con el palo para ver en qué caes, para ala? El Dios ese que está... Tiene una labor, desde luego. El Dios ese del palo y del que está vigilando para ver a quién puede castigar es un invento nuestro, ese no se corresponde con el Dios de la Biblia, con el Dios de Jesucristo. El Dios de Jesucristo es un padre, no es un padrazo, ni es un abuelo bonachón, pero es padre, sobre todo padre y ante todo padre. Y por eso, pues fíjate, eso mismo que decías del temor de Dios, pues es muy distinto de como tú lo planteabas o como hay que plantearlo. El temor de Dios es un don del Espíritu Santo, no es algo que nace en nosotros o que se puede cultivar por nuestra cuenta. El temor de Dios no es alejamiento de Dios, sino al revés. Acercamiento, pero sabiendo las distancias que hay. Dios es Dios y yo soy una criatura, no puedo jamás alcanzar los designios de Dios, tengo que saber que tengo que aceptar su voluntad, que no estoy en el mundo para que Dios haga mis caprichos y mi voluntad, sino para yo aceptar y vivir la suya. Y el temor de Dios es un temor alegre, porque es un temor filial, no servil. Me gustó mucho esto de que esto es un invento nuestro. ¿Qué hacemos con los inventores? ¿Los mandamos al infierno o qué? Para mandar al infierno está el Señor, que no manda a nadie, sino que nos mandamos nosotros solos. El infierno es una situación que lo único que indica es hasta qué punto Dios respeta la libertad de los hombres. Y lo que Dios no hace nunca es imponer sus dones, ni en esta vida ni en la futura. Entonces el que voluntariamente y libremente y de una manera permanente se coloca frente a Dios o al margen de Dios, pues Dios no le va a llevar a gozar de su compañía por la fuerza y tirando de las orejas, sino que le tiene que respetar en una situación que es precisamente de alejamiento de Dios. Más que las penas, esas que hemos hablado a veces del fuego del infierno. El infierno, el problema fundamental que tiene es que tenemos que estar lejos de Dios. Y ahora lo de estar lejos de Dios apenas lo notamos, porque como tenemos muchos entretenimientos y muchas ocupaciones, pero al morir la única ocupación que va a tener el ser humano es querer estar junto a Dios, y no poder estarlo va a ser mucho sufrimiento, el mayor y el peor de los sufrimientos. Bueno, hay que trabajar mucho en este año de la fe, que sí me consta que personas que van a la iglesia pero que no habían hecho un retiro ni unos ejercicios desde hace 30 años, están preguntando en sus parroquias a ver cómo pueden hacer ejercicios espirituales de un día, 2 días, 3 días. Benedicto XVI ha elegido como lema del mensaje de la Jornada Mundial para la Paz: bienaventurados aquellos que buscan la paz. Es un mensaje importantísimo donde habla de lo que es la paz, pero en su sentido más amplio. Sí, alguno ha llegado a decir que es como una pequeña encíclica, porque es un mensaje muy denso y aborda muchos
aspectos. Tiene para todos. Empieza hablando de cuál es la situación del mundo hoy, de los desafíos que tenemos, de los conflictos armados, pero también habla de todos estos problemas de carácter también financiero y de la crisis económica. Y de la democracia. Por qué se han originado y cómo eso también es un desafío para la paz. Donde hay desorden y donde ha habido abusos y donde ha habido corrupción y estamos demasiado a la orden del día con estos temas a muchos niveles o a casi todos los niveles, pues un ambiente de esos no favorece la paz y no construye la paz. Aun en medio de ese mundo los cristianos tenemos que ser constructores de la paz, y él habla de el redescubrir lo que supone la ley natural, que es lo que toda persona tiene inscrito en su corazón: haz el bien, evita el mal, todos esos como mandamientos primeros que todo el mundo conoce solo por el mero hecho de ser una persona humana. Y después habla también de construir la paz pues desde el mensaje de las bienaventuranzas. Por eso ha titulado el mensaje Bienaventurados los que construyen la paz y buscan la paz. Entonces habla incluso de una pedagogía de la paz, cómo podemos educar ya desde los niños a que sean constructores de paz, que no crean en la violencia, que no la fomenten, que no la usen para imponer sus caprichos. Ahora, cuando hemos asistido a esta masacre de un chaval en un colegio en Estados Unidos que mató a 27 niños y a sus profesoras, pues eso nos ha a todos sensibilizado para que veamos que no es una cosa baladí el educar en la paz y el desterrar de nosotros los caminos violentos. Sí, tenemos también que tener un pensamiento para todos estos niños que mueren al día de hambre y enfermedades evitables, entre 15 y 20.000. Pues sí, niños. En el tercer mundo pues muere tanta gente y tantos niños, como muy bien dices, con enfermedades que son aquí en Occidente perfectamente curables, que eso es una responsabilidad tremenda para todos nosotros. Está bien que nos fijemos en los 27 porque es trágico, pero también en los miles y casi millones de niños que mueren en unas circunstancias que serían fácilmente superables si todos estuviéramos dispuestos a la cooperación. El buscar la paz también es eso, mirar por ellos, ¿verdad? Y ayudar en lo que buenamente se pueda. Bueno, estamos de celebraciones, estamos el Año de la Fe, bueno, con motivo del cincuentenario de la apertura del Concilio Vaticano II, el Catecismo, los 20 años, y también de la encíclica de Juan XXIII, Pacem in Terris. Pues sí, el mensaje del Papa hace referencia a estos 50 años de la encíclica de Juan XXIII, Pacem in Terris, que es uno de los monumentos de la Iglesia en cuanto a documento para estudiar lo que es la paz, y allí comenta muy detenidamente el Papa Juan XXIII los que él llama los pilares de la paz. Yo creo que es muy importante volver a esta encíclica y releerla de nuevo porque nos puede hacer mucho bien. ¿Está el mundo tan en peligro como cuando Juan XXIII publicó la encíclica? Yo creo que las circunstancias cambian y valorar cuál es más peligro para la paz es muy difícil. Desde luego ahora tenemos estos peligros que es que hemos querido asentar la convivencia democrática sobre unas bases que a lo mejor son endebles porque no son de carácter ético y son de carácter económico, y ahora tenemos la ocasión para hacer una convivencia pacífica fundamentada en buenos cimientos que resistan las diversas circunstancias y los peligros que tiene que afrontar la paz en cualquier momento de la historia, porque la paz es un bien frágil que siempre está amenazado. ¿Deberíamos leer más las encíclicas? Pues la doctrina social de la Iglesia está recobrando, gracias a Dios, un prestigio que quizá en unos tiempos no tuvo, pero ahora se está viendo cómo es un cauce privilegiado de evangelización. La doctrina social de la Iglesia lo que pretende es aplicar las enseñanzas del Evangelio a las circunstancias cambiantes de la historia y a los diversos ámbitos, al ámbito del trabajo, al ámbito de la familia, al ámbito de las relaciones entre los estados y las naciones. Es muy amplio y
muy actual, muy bonito. Sí, son auténticos tratados, desde luego que merece la pena tener, que merece la pena leer y bueno, distinguir, ¿no?, el papel también de la Santa Sede en la ONU, ¿no?, que es realmente una antorcha que alumbra al mundo, ¿no? Pues yo creo que sí, el papel de la Santa Sede, aunque está como observador, sí, permanente, pero es una presencia que alerta sobre determinados temas que a veces en las Naciones Unidas no se tocan, o se tocan otros que van precisamente a contracorriente de lo que la Iglesia tiene que recordar. Don Manuel, estamos ya al final. Desafíos del sacerdote en el mundo actual es el libro que usted publicó hace 2 años, que es un libro dirigido, como ya hemos dicho en otras ocasiones, a los sacerdotes, pero yo también considero bueno, que está muy bien que lo lean los laicos, ¿no? Hay muchas pinceladas sobre muchos temas que desde merecen luego la pena. No está prohibido el que lo lean los laicos. y también les puede hacer mucho bien, pero surgió con motivo del año sacerdotal y por eso pues me habrás oído comentar en algunas ocasiones que los destinatarios más directos son los sacerdotes, pero hay muchas cosas que interesan también a los seglares. Por supuesto que sí. Bien, pues todo el mundo a comprarlo y todo el mundo a leerlo, que además también es una edición que, bueno, pues es asequible. Hemos llegado ya al fin, don Manuel, pero le dejo que ponga su broche. Pues nada más aprovechar este año de la fe, como tú has repetido a lo largo de este programa. Yo creo que es una circunstancia providencial, tenemos que sacarle todo el jugo, tenemos que aprovechar para vivir nuestra fe con más decisión, con más ganas, con más entusiasmo y poder contagiarla y traspasarla a los demás. En estos años de nueva evangelización nos fijamos mucho en los primeros cristianos. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió entonces que la Iglesia, que el Evangelio se extendió con tanta rapidez y llegó a tantos ambientes, cuando resulta que los medios técnicos eran muy precarios y resulta que se está descubriendo que la fe al principio se transmitió algo así como por contagio, es decir, de una forma espontánea? No contagio en el sentido de que se le transmita a uno como la gripe sin querer y contra su voluntad, sino al revés, que se transmite de una forma espontánea y a todos los niveles. Yo creo que esto lo tenemos que recuperar en el año de la fe. Don Manuel, pues muchísimas gracias, fue un placer tenerle aquí, muy agradecidos y hasta siempre. El placer también ha sido mío. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más, nos despedimos hasta otro momento, que sean felices.